¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio, al estudio que se llama Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, porque creemos que Cristo es la única solución y es el único mediador entre Dios y los hombres y es el único que murió por nuestros pecados y creemos verdaderamente que Él es el camino, la verdad y la vida. Y estamos en el estudio de Apocalipsis. Vamos a empezar el capítulo 22. Ya prácticamente, bueno, no prácticamente, este es el último capítulo de Apocalipsis. Para todas aquellas personas que quieren seguir estudiando el libro Apocalipsis, les invito a que vean en nuestro canal de YouTube Jesus is Alive, así se llama en inglés. Jesús está vivo en inglés. Lo puedes buscar en YouTube y puedes ver todas las enseñanzas que hemos visto en el libro Apocalipsis. Para aquellas personas que ya vamos a acabar el libro Apocalipsis y quieren continuar estudiando el libro Apocalipsis, o bueno, escatología, que escatología significa el estudio del final de los tiempos, les recomiendo mucho que estudien Daniel. Ahora que ya conocen el libro Apocalipsis, lo que deben de hacer es darle otra leída al libro Apocalipsis en base con lo que hemos estudiado, con esos ojos de estudio que hemos visto. Yo les recomiendo después ir al libro de Daniel y empezar a entender y hacer los clics y los match que vimos con el libro Apocalipsis. También les recomiendo que vayan es Mateo 24, si no se me olvida, creo que es Mateo 24, que vayan al capítulo de Mateo 24, donde Jesucristo habla de los últimos días, de cómo será. Hay que recordar que todo lo que Jesucristo habla en el capítulo 24, la venida del hombre, en el capítulo 25 y en el capítulo 24, 25 de Mateo, este nos habla en un resumen muy rápido de Apocalipsis, algo así. Entonces, a veces las personas interpretan el libro de Mateo, perdón, esos capítulos de Mateo como entendiendo como que todo va a pasar así como Jesucristo lo dijo. No, Jesucristo dijo un resumen de todo lo que es Apocalipsis, donde él lo explica más a profundidad. Pero pastor, si Jesucristo lo dijo es porque sí, Jesucristo lo dijo va a pasar, pero Jesucristo nos enseña un tráiler de una película. Haz de cuenta que nos enseña como cuando vas al cine y ves un tráiler de 2 minutos y entiendes que está así y así la película, pero al final de cuentas el tráiler no te explica nada. Es nomás para emocionarte y para entender un poquito lo que tienes que estar eh, poniendo atención. Eso es todo. Entonces, ¿por qué Jesucristo no lo explicó? Porque después vino la revelación a Juan. Así como el libro de Daniel, en el libro de Daniel Jesucristo le dijo, o bueno, Dios le dijo a Daniel, cierra la visión, porque la visión no es para este tiempo, es decir, no es para la visión que yo te estoy dando, no es para este tiempo, es para postreros días. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló de lo que vendría en los últimos tiempos, del fin del mundo y toda esa parte, pues está hablando de una manera muy breve porque todavía vendría una explicación mayor. Y desde el capítulo 4 de Apocalipsis, él nos empieza a explicar toda esa visión de los últimos tiempos de escatología. Entonces, a todas aquellas personas que quieren estudiar escatología, les recomiendo mucho. Si quieren buscar, busquen al pastor José Manuel Sierra, búsquenlo, escatología, pónganle pastor José Manuel Sierra y pónganle escatología. Así, creo que tiene 5 o 7 clases de escatología muy buenas y luego después le vas poniendo el pastor José Manuel Sierra, las dos bestias y luego le puedes poner al otro como que José Manuel Sierra, el fin de los tiempos y cosas así. Y él habla mucho, él es una persona muy estudiosa, tiene más de 40 años estudiando escatología. Entonces, pues, se lo recomiendo bastante y es la persona más apegada a lo escatológico que yo he podido encontrar. Hay muchos otros pastores, tengan cuidado con esos otros pastores. Hay algunos pastores muy bien intencionados, como el pastor Alucín, Armando Alucín, se me olvida cómo se pida. El pastor, a mí se me hace un buen pastor que tiene digámoslo, una buena intención, pero en el estudio de la escatología le falta algo. Entonces, para mí, no es una persona, una fuente primaria como para tomarlo porque difiero con él muchas cosas, pero al final de cuentas, tiene también muchas cosas muy buenas. Y como
pues alguien dijo, cómanse el pescado, pero no las espinas, es decir, agarren lo bueno y desechen lo malo. Pero se lo recomiendo también el pastor Armando Lucín, con mucha precaución, pero digo, bueno, no con mucha precaución, más que nada con mucho estudio. Pero yo el que le recomiendo ciegamente para la escatología, le recomiendo a José Manuel Sierra y, ay, se me olvidó ¿cómo se llama? Este pastor que ya murió, es un pastor colombiano que ya murió hace tiempo. Jan, 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 ay, algo sí, al rato se los mando ahí, la verdad, yo tengo, y es que te empieza con una I y Angula, algo así, pero bueno, después se los paso, con mucho cariño. Este, Vamos a abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis capítulo 20, por favor. Este, Gino, se llamaba Gino, estaba buscando aquí el nombre. No, bueno, se los paso, la verdad se los debo. Se me fue el nombre, es que tiene un apellido medio raro. Vamos a empezar el capítulo 22, versículo 1. Antes vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos permites estar aquí esta noche, estudiar tu palabra y conocer un poco tu palabra, lo que ella nos habla y nos dice, y entender que el Espíritu Santo nos está hablando, Señor, para que estemos listos para estos últimos tiempos. Te pido que nos ayudes, Señor, a conocerte más y a conocer más lo que estás hablando en Apocalipsis para estar listos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. El versículo, capítulo 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal que salta del trono de Dios y del Cordero. Acuérdense que cuando está hablando el versículo 1, pues va pegado con el mismo 27. Hay que recordar desde el capítulo 21. Y hay que recordar que la Nueva Jerusalén nos habla acerca de cielo, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, si se acuerdan, desde el capítulo 21, versículo 9, empieza a hablar de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Y el capítulo 22, del versículo 1 al 5, está terminando esa parte todavía. Entonces, por eso dice, después me mostró un río, o sea, después de mostrarle la ciudad y de enseñarle, acuérdense que las puertas eran perlas de oro y que todo de oro, pero las puertas eran perlas y que la calle de oro y todo de oro. Después dice ahí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios. ¿Qué significa el río? El río significa, como Jesucristo dijo, ríos de agua viva correrán dentro de vosotros, de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el río? El río, los judíos lo aplican mucho con un tema que simboliza una expresión poderosa de riqueza y provisión. Es decir, cuando tú lees los salmos y que habla de que como serás como un árbol plantado a la corriente del río, ¿verdad? Y toda esa parte, bueno, habla acercamente de eso, que el río simboliza, digámoslo, una provisión, una riqueza abundante de Dios. Y lo que nos está diciendo es que en el cielo vamos a tener abundancia de todas las cosas, vamos a estar proveídos de todos, es decir, no vamos a tener ninguna necesidad de nada, no va a haber ninguna necesidad, nadie va a pasar hambres, nadie va a tener necesidad de sanidad, nadie va a tener necesidad de dinero, nadie va a tener necesidad de nada, porque el río es la provisión de Dios para todo lo que necesitamos. De hecho, como creyentes, Dios hoy también dejó un río para nosotros. Si tú te puedes leer en Timoteo, me está acordando el capítulo que le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces, ahí, cuando Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, le está diciendo que nosotros tenemos toda la provisión que nosotros necesitamos en la palabra de Dios. Bueno, me está acordando está esa palabra que dice echa mano de la vida eterna, pero bueno, debe ser 1 Timoteo, 2 Timoteo. Entonces, Pablo le está diciendo echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Significa que, por ejemplo, me cambió mucho de ver la forma cuando nosotros, cuando tú tienes una necesidad,
Mucha gente dice, ¿quieres que ore por ti? Sí, ¿por qué quieres que ore? Pues ora porque por provisión, para que Dios me provea. Y yo antes también tenía ese error. Oraba para que Dios proveyera a las personas o proveyera a las personas o me proveyera, Señor, provéeme, provéeme. Hasta que Dios me dijo, Adrián, primera Timoteo capítulo 6 versículo 12, ese es el versículo, gracias Alma, es el versículo que dice, echa mano de la vida eterna. Lo voy a leer rapidísimo para que puedan entender un poquito. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Que todos nuestros recursos, toda nuestra provisión está en la vida eterna, está en Cristo. Y ese río es el mismo río que vamos a encontrar de provisión en la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Bueno, lo que quería contar ahorita rápidamente es que cuando Dios me dijo, no ores ya por provisión, no ores también para que les provea a las personas. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo que no voy a orar para eso? Dice, no, cuando estamos en Cristo ya todo fue proveído. Entonces, ¿qué tengo que orar? Me dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo echo mano de la vida eterna? Dios me empezó a llevar. Haz de cuenta que yo tengo un depósito muy grande, dice Dios, y lo tengo para cada persona, para cada persona que lo tiene por fe. Es decir, Adrián tiene en el cielo en inglés le llaman warehouse, un almacén grandísimo que ya tiene, dentro de ese almacén, ya tiene todo lo que mi propósito está para Adrián, para que lo haga. Ok, perfecto. Entonces, Señor, si ahorita yo estoy pasando una necesidad económica en mi vida, en el ministerio, entonces te pido por provisión. Y me dijo el Señor, no, echa mano de la vida eterna. Y yo, ¿cómo? Entonces, sí, Adrián. Si yo te dije que hicieras algo y te di una obra para que le hicieras, o tú estás caminando conmigo y ahorita tienes una necesidad económica para pagar X cosas, hay que diferenciar muchas cosas porque Dios no cumple caprichos. La vez pasada me decía un amigo, me decía, oye, pero es que, pues, ¿cómo le hago? Yo le pido a Dios que me permita mandar a mi hijo a Harvard, pero pues, ¿cómo le hago? Y por fe lo voy a mandar. Así no funcionan las cosas. Le dije, ¿tú ya le preguntaste a Dios que si tu hijo, que si es la voluntad de Dios que tu hijo vaya a Harvard? Pues es que Dios ha prometido darnos los deseos del corazón, y es el corazón mío y de mi hijo. A veces pensamos que Dios cumple nuestros caprichos y no es así. Cuando la Biblia dice que Dios nos da los deseos del corazón, es porque Él está hablando de los deseos que Él está poniendo para nosotros hacer su obra y vivir bien. Ahora, si tú oras y Dios te dice, te lo voy a llevar a Harvard, entonces tú no tienes que preocuparte, como le dije. Pero si tú lo quieres hacer por capricho, entonces es ahí un tema. ¿Me estás entendiendo? Bueno, entonces tú no puedes echar mano, como le dije a mi amigo, si no es la voluntad de Dios que tu hijo vaya a Harvard, tú no puedes echar mano de la vida eterna de eso porque no está en ese depósito. Tendrías que buscar a Dios y pedirle, oye Dios, quiero que mi hija vaya a Harvard, esto, que el otro, y vas a encontrar lo que Dios te va a hablar. Pero vamos a suponer, por ejemplo, yo, que estoy en el ministerio y que tengo a veces necesidades económicas, tanto personales como dentro del ministerio. ¿Qué hago? Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú ya proveíste todo lo que necesito, Señor, y te doy gracias porque he hecho mano de la vida eterna y por fe tomo este dinero que necesito, Señor, para suplir mis necesidades y para suplir las necesidades del ministerio. ¿Me estás comprendiendo? Pero pastor, la Biblia dice que le pidamos a Dios. Sí, yo le pido a Dios, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tengo esta necesidad. O sea, le presento la necesidad. Señor, te presento esta necesidad. Te doy gracias porque yo sé que tú ya supliste. No vas a suplir, tú ya supliste todo en Cristo Jesús. Mi Dios suple toda necesidad. Entonces, Señor, como tú ya la supliste, Señor, te doy gracias por esto. Te doy gracias porque ya me diste el dinero y voy a tomar de la vida eterna ese dinero que tú ya nos lo diste para la necesidad. Vuelvo a explicar, hay una línea muy delgada entre caprichos y lo que Dios quiere verdaderamente. Entonces, eso les recomiendo que lo hagan, que busquen verdaderamente lo que Dios tiene para sus vidas y van a entender que ya todo fue proveído, perdón. ¿Qué significa el río? Exactamente eso, que no vas a tener ninguna necesidad
de nada, absolutamente de nada. Me tardé mucho para explicar, para que entiendas que ese versículo que está hablando en el capítulo 22, versículo 1, nos está hablando de que va a haber una provisión tremenda en en la Nueva Jerusalén. Acuérdense que cuando el hombre pecó, entró la maldición. ¿Cuál es la maldición? Trabajarás y con sudor te ganarás el pan, ¿cierto? Y a la mujer le dijo, tendrás dolores de parto y esto que el otro. Bueno, ahora al restaurar Dios el paraíso perdido, donde Dios lo restaura, pero en un nuevo mundo y perfecto, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que volvemos otra vez al estado de la restauración de ese paraíso, donde no vamos a tener ninguna necesidad de nada. Abraham y Eva no tenían necesidad de nada. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí te tengo que explicar varias cosas. Primero, mucha gente dice, oye, en la Nueva Jerusalén solamente va a haber una calle. Pues no necesariamente, hay que recordar que Juan está escribiendo lo que está viendo y todo es muy maravilloso para él. Pero y fíjate cómo lo escribe, en la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando mes su fruto. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo Juan que había una calle y en medio de la calle un río. Y al final de la calle y del río está un árbol. No sabemos si es un árbol grande que abarca los dos lados o que hay muchos árboles a las orillas. No sabemos eso. Pero es que Juan dice un árbol. Muchos personas, teólogos que han estudiado esto, no se han puesto ellos tampoco de acuerdo, pero como no es algo para debatir, simplemente es algo para que nosotros podamos entender un poquito de la Nueva Jerusalén, entonces no entran en mucho debate, pero muchos piensan que es un árbol muy grande, que es muy grande ese árbol, o como la palabra en hebreo, ellos piensan que dice árboles, entonces esos árboles, pues puede ser un huerto de árboles de cada lado. Entonces, no nos metamos en muchos temas como, pastor, va a haber es una sola calle, no va a haber más calles. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia nos está dando un poco para que entendamos lo que está hablando Dios. ¿Y qué está hablando? Que en medio, o sea, ¿qué quiere decir en medio? Que va a ser accesible para todos, que lo que Dios tiene para que nosotros vengamos a proveernos de Él y a satisfacernos de Él, va a estar al alcance de todos. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Quiero que entiendas esta parte. Y en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río, o sea, está la calle y un río en medio, estaba el árbol de la vida. Y fíjate lo que dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Lo primero que muchas personas dicen, en el cielo no vamos a comer. Pues tal vez sí vamos a comer porque va a producir fruto y tenemos que comer ese fruto. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue glorificado en el cuerpo y se sentó a comer con ellos después de resucitar? Bueno, cuando los ángeles que visitaron a Abraham se sentaron a comer con Abraham, bueno, entonces tal vez sí vamos a comer, como no como algunos piensan que no. Quiero que tienes aquí esta parte, dando cada mes su fruto. Está hablando de tiempo. En la nueva, a veces decimos en el cielo por costumbre, pero no va a ser el cielo, es la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén no hay tiempo que nos afecte. Es decir, sí va a haber tiempo para marcar estaciones, pero no un tiempo el que nos afecta para envejecer. Por ejemplo, van a estar los tiempos de las estaciones para marcar cuándo es otoño, invierno, esto, que el otro, para marcar diferentes cosas que Dios nos hace entender. ¿Verdad? Pero ese tiempo no nos va a afectar. ¿Qué significa que no nos va a afectar? Que nunca te vas a hacer viejo, que nunca tu cuerpo se va a deteriorar, que el tiempo no es como, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos dentro del tiempo y volteas a ver tu foto de hace 20 años y ahora es muy diferente a como estabas antes, ¿verdad? Bueno, en el cielo la afectación del tiempo no va a haber, pero sí va a haber un tiempo para marcar las temporadas. Es decir,
Como vamos a vivir en la eternidad no hay tiempo. ¿Qué significa que no haya tiempo? No vamos a envejecer. ¿Ok? ¿Qué significa que no vamos a envejecer? Pues que no hay tiempo, el tiempo no nos afecta. Pero entonces, ¿por qué va a haber 12 meses? Porque Dios quiere marcarnos esos tiempos no para que nos afecte, sino para que entendamos las cosas que Dios quiere que hagamos en ese momento. Por ejemplo, no sé, a lo mejor en el mes uno nos toca hacer una fiesta para Dios, no sé, ¿sí me explico? Tal vez en el mes 2 nos toca hacer otra cosa para Dios, ¿sí me explico? O sea, por eso va a haber estaciones, ¿ok? Pero no nos va a afectar el tiempo. Versículo 3. Fíjate lo que esta parte, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Tres cosas importantes. Perdón, se me olvidó algo en el versículo 2. En el versículo 2 dice, para la sanidad de las naciones. ¿Qué significa para sanidad a las naciones? Oiga, pastor, usted me dijo que no va a haber enfermedad. ¿Qué significa que va a haber sanidad? La mejor palabra traducida no es sanidad de las naciones, es dar salud a las naciones. Acuérdate que Adán y Eva tenían que comer del fruto del árbol de la vida para que ellos siguieran, digámoslo, comiendo el árbol de la vida. ¿Ok? Bueno, pues es exactamente lo mismo. No es que vamos a estar enfermos y necesitamos sanidad, no, ese fruto que va a salir de ese árbol está dando sanidad a nuestras vidas. Perdón, está dando salud a nuestras vidas. Muchas personas piensan que no va a ser un fruto como tal, sino que va a ser la presencia de Cristo, etcétera, etcétera. Puede ser, pero lo que te quiero decir es bien sencillo. No está hablando aquí de que sanidad, sino de salud, que es muy diferente. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirán. ¿Qué significa esto, que no hay más maldición? Pues la misma maldición que te comenté ahorita de Adán y Eva, que entró en vigor desde que ellos pecaron y que Dios les dijo esa parte, ya no va a existir. Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar allá en la Nueva Jerusalén, no vamos a sudar. Déjame decirte una cosa. La Biblia dice que Adán y Eva, cuando ellos estaban en el huerto del Edén, no transpiraban, no sudaban. Por eso la Biblia dice después de pecar que ahora con el sudor de su frente van a tener, es decir, ahora el cuerpo empieza porque el cuerpo dejó de ser espiritual y se volvió un cuerpo carnal. ¿Sí me explico? Nuestro cuerpo celestial ya no va a sudar. Es decir, ya no va a haber más maldición. Si te pones a pensar, ¿por qué trabajamos nosotros? Porque caímos en maldición. ¿Me estás entendiendo? Pastor, ¿me está diciendo que el trabajo es una maldición? No, no te estoy diciendo que el trabajo es una maldición. Te estoy diciendo que antes, en el huerto del Edén, el hombre no tenía que trabajar para mantenerse, para buscar el dinero, para esto, aquel otro, sino que dependía totalmente de Dios. Y eso es lo que te estoy diciendo. Cuando el hombre peca, ahora Dios le dice, ahora con el sudor de tu frente, tú te vas a ganar el pan de cada día. O sea, hay que trabajarle para ganarte las cosas aquí. Bueno, aquí en la Nueva Jerusalén no va a haber eso. ¿Por qué? Porque está el río. Y aparte que está el río, que va a ser una provisión abundante de Dios, está el árbol de la vida. ¿Me estás entendiendo? Segundo, y el trono de Dios y del Cordero. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, que la Biblia nos dice en Lucas que cuando Jesucristo fue ascendido al cielo fue adorado por sus discípulos. Eso significa, muchas personas dicen, es que, pues no creo que Jesús sea Dios porque nadie lo adoró, ¿no? Lee Lucas capítulo, estaba buscando el versículo, pero en Lucas capítulo, por ahí lo tengo después anotado, se los paso, pero en Lucas 24:52, pueden verlo ahí, y ese Lucas 24:52 dice que le adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿estará en ella? ¿Qué quiere decir eso? Que el trono de Dios, la presencia de Dios, hablando del trono, significa que Él va a poner su trono dentro de Jerusalén, de esa nueva Jerusalén.
y va a estar Dios, que Jesucristo es la imagen viva de Dios. Y a través de Jesucristo vamos a ver a Dios todos los días, todas las personas vamos a estar ahí. ¿Ok? Y luego dice, y sus siervos le servirán. Esto es algo bien importante porque dice, sus siervos le servirán. Te voy a hacer aquí una pregunta bien importante. ¿Tú ahorita le estás sirviendo a Dios con tu vida? Porque si no le estás sirviendo a Dios con tu vida, ¿cómo le vas a servir a Dios en la Nueva Jerusalén? Está hablando de sus siervos y sus siervos le servirán. Por eso yo les inculco siempre, sean unos y cristianos, unos discípulos verdaderos que sirven. Jesucristo les dijo a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, cuando ustedes fueron a las cárceles y fueron con los enfermos y con los pobres, a mí me sirvieron. Y le dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Y Jesucristo les dice, cuando ustedes fueron y ayudaron a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, lo hacen para mí. ¿Qué significa eso? Significa que servir a Cristo Jesús significa escuchar verdaderamente su voz, el Espíritu Santo, porque somos cristianos, para hacer la iglesia en la calle. Muchas personas piensan que servir es solamente, pues voy a la iglesia y acomodo sillas. No, servir en la iglesia es parte de, pero el verdadero servicio que Dios llama está fuera de la iglesia. Claro, hay algunas personas, como mi caso, que soy pastor y maestro, que Dios me llama a servir dentro de la iglesia. La Biblia dice que hay ministerios dentro de la iglesia. Lo puedes ver en Efesios, el ministerio de pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol. Y luego en Romanos capítulo 12 habla también de otros ministerios que están dentro de la iglesia, el que administra. Y ahí hay un versículo, un ministerio bien importante, el que reparte. Hay un ministerio que Dios le da dinero a las personas para que repartan. ¿Sí me estás entendiendo ese versículo? Hay ministerios que Dios les da a las personas dinero para que repartan ese dinero dentro de las iglesias. Búscalo ahí en Romanos capítulo 12, ¿ok? Para que repartan con libertad. Y hay quienes administran, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un grupo de personas que sirven dentro de la iglesia, pero vamos a suponer que, que tú eres una persona que va a la iglesia y dices, bueno, pues yo le ayudo a acomodar sillas ahí. Pero si tú no estás dentro de ese servicio, entonces no estás sirviendo a Dios. Tú por tu parte quieres acomodar sillas, pero eso no significa servir a Dios. Significa servir a Dios, significa tomar algo con responsabilidad que Dios te está llamando a hacer. Y eso es servir a Dios. La mayoría de las personas están llamadas a servir fuera de la iglesia. Pues si todos sirven dentro de la iglesia, ¿sí me explico? Afuera es donde tenemos que servir. Entonces, te recomiendo tomar una postura de servir a Cristo fuera de la iglesia, sirviendo a los pobres, a los necesitados, a las personas que necesitan de Cristo, de sanidades, de provisión, etcétera, etcétera. Versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en las frentes. Fíjate, y veremos su rostro. Moisés no vio el rostro de Dios. Moisés le dijo, enséñame tu rostro, y Dios le dijo, nadie puede ver mi rostro porque morirá. Nosotros vamos a ver el rostro de Dios. Pastor, vamos a ver el rostro cara a cara. Bueno, la Biblia nos dice que Jesucristo es la imagen viva de Dios y todo lo que Jesús es Dios. Entonces vamos a ver el rostro. Cuando la Biblia se refiere en este versículo, vamos a ver el rostro, no significa que vamos a ver la cara de Dios, porque Dios ya dijo que Jesucristo es la imagen. Entonces no hay otra imagen fuera de Jesucristo. Entonces, pastor, ¿qué significa que vamos a ver el rostro de Dios? Un bebé, un bebé en la Nueva Jerusalén tiene más conocimiento que toda la iglesia de Dios, que toda la iglesia junta aquí en la tierra. Es decir, Pablo dice que vamos descubriendo cómo es Dios y vamos creciendo de gloria en gloria, pero cuando estemos con Él, lo veremos tal cual como Él es. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro conocimiento de Dios en la Nueva Jerusalén va a ser total y pleno. Es decir, no va a haber ninguna sombra de falta de conocimiento de Dios. Vamos a conocerlo tal y cual Dios es. Y eso significa ver su rostro. Después dice, y su nombre estará en sus frentes. Gloria a Dios, porque vamos a tener nuestro sentido de pertenencia. Dios nos avergüenza de llamarnos hijos de Dios. Dios nos avergüenza de llamarnos pueblo. Y nosotros tampoco nos avergonzamos de llamarlo Padre. Por eso estamos con Él en la Nueva Jerusalén. Entonces estamos marcados con una propiedad.
de que somos de Dios. Versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Puede ser literal, yo creo que va a ser literal, que no va a haber más día y más noche, no porque no hay luz, pero no porque, ¿cómo te lo puedo decir? Porque el sol va a estar ahí las 24 horas, no, porque hay que recordar una cosa, Dios va a estar en medio de nosotros y su luz es tan fuerte y tan potente que va a iluminar todo. Ya no va a haber un sistema de luz. Ya no vas a ocupar una lámpara, cada rincón de tu casa va a haber luz, todo momento va a haber luz, no hay sombras. Amén. Versículo 5. Y no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos. Fíjate, y reinarán. La Biblia dice que vamos a reinar con Cristo Jesús ahí también en su reino. La verdad, no sabría decirte si va a haber unas personas que van a reinar sobre nosotros dentro de su corte o va a haber una corte o algo así, o todos los que estamos ahí vamos a reinar con él. Yo soy de la idea que dice la Biblia que reinarán, me imagino que todos. Yo soy de la idea que pienso que todos los que estamos en el cielo vamos a reinar con él ahí. Por eso nos llama reyes y sacerdotes, porque vamos a tener dos oficios, reinar con él y dos, vamos a ser sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes? Los que constantemente están en la presencia de Dios para ministrarlo. Es decir, nuestro único trabajo en el cielo, bueno, no en el cielo, en la Nueva Jerusalén, es adorar a Jesús, pasar tiempo con Él. Ese es nuestro único trabajo. Por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué significa por los siglos de los siglos? Por toda la eternidad. No hay fin. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa que estas palabras sean fieles y verdaderas? Que van a suceder tal cual. No hay ninguna duda de que a lo mejor o tal vez, sino que van a suceder porque son verdad. Cuando Dios piensa algo, es porque ya está hecho. Es decir, cuando Dios dice algo, no es a la mejor va a pasar. Cuando Dios dice es porque en su mente ya lo pensó y ya lo produjo y eso va a pasar tal cual. Versículo 6. Quiero que entiendas una cosa. Dios ya conoce el final y toda la película de toda la creación. ¿Ok? Entonces, Él te está diciendo todo lo que ha pasado, como ahorita está hablando del Apocalipsis. Todas las profecías que ya he dicho antes ya han pasado y esto de Apocalipsis también va a pasar y es fiel. ¿Qué significa fiel? Que no falla. ¿Qué significa fiel? Que no se va a desviar. ¿Qué significa fiel? Que va a suceder tal cual. Ahora, ¿qué es verdadero? ¿Qué significa que sea verdadero? Pues que no hay mentira, que no hay sombra, que no hay ningún momento de duda, que tal cual va a suceder. Versículo, y dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Aquí está hablando Juan y está diciendo que todo esto va a suceder pronto. Y Juan está escribiendo hace 2000 años atrás y está diciendo pronto. Quiero que entiendas que en el versículo 6 está hablando Juan y está diciendo, esto va a suceder pronto. En el versículo 7 hay que recordar que Jesucristo, ¿cómo te lo puedo explicar? Es algo complejo porque también lo estudié mucho. Y en este capítulo 22 el ángel habla como que si trajera una voz de Jesucristo o como que si el mismo Jesucristo hablara ahí, pero no es el ángel, porque él está diciendo que desde la Nueva Jerusalén, que es el ángel de Dios el que está ahí. Pero fíjate cómo habla el versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa eso? Pues está hablando Jesucristo. Pero ¿cómo si Jesucristo no está ahí está el ángel? ¿Jesucristo es el ángel? No, Jesucristo no es una creación. La Biblia nos enseña que el ángel es una creación y Jesús no es una creación.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús mandó a su ángel para hablar en nombre de él. ¿Ok? Fíjate lo que dice el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Juan dice en el versículo 6, estas cosas han de suceder pronto. Ahí está Juan hablando. En el versículo 7 dice Jesucristo, por medio del ángel, dice, vengo pronto. Es decir, está afirmando lo que Juan acaba de decir, que el Señor va a venir pronto. Pero pastor, Juan escribió hace 2000 años. ¿Cómo que vengo pronto y han pasado 2000 años? Bueno, esto significa que el tiempo de la humanidad va a tener su fin y que Jesucristo va a llegar pronto para que todo esto suceda. Así es que si todas aquellas personas que todavía no le han dado su vida a Cristo Jesús, necesitas darle tu vida a Cristo Jesús, porque Jesucristo regresa pronto. Ahorita Jesucristo nos está dando un periodo de gracia para que las personas podamos conocer nuestro pecado y acercarnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Jesucristo está, digamos lo que Dios hizo una ventana de gracia de 2000 años para que entrara la mayor cantidad de gente posible. Y aún así dice, he aquí vengo pronto. Fíjate lo que dice la parte del versículo 7. Bienaventurado el que guarda. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, dice el apóstol Juan, bienaventurado, déjame te lo leo. Dice Juan, bienaventurado el que lee, no el que guarda, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego dice, y guardan las cosas en ella escrita. Es decir, primero dice, hay que leer estas profecías y lo termina diciendo el que guarda. Aquí en este capítulo 7, perdón, 22, versículo 7, está diciendo exactamente lo mismo, está recordándonos, pero aquí es Jesucristo, ya no es, está diciendo, ya no es el apóstol Juan, es Jesucristo que está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. La pregunta es, si somos bendecidos por leer esta profecía y somos profecidos por guardar esta profecía, ¿por qué en las iglesias no se predica o se enseña tanto del libro Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el libro que más debería ser predicado dentro de las iglesias y enseñado dentro de las iglesias para que los cristianos sepan lo que va a acontecer y no tengan miedo, y para que los cristianos se paren y hagan con excelencia la razón de su existencia. Los cristianos tienen que conocer que nuestro final no es un final triste, sino que es un final aquí en la tierra glorioso con Cristo Jesús. Y eso es lo que hay que entender. Amén. Por eso dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Yo te recomiendo que leas más seguido el libro Apocalipsis, porque al leerlo vas a ser bendecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y al guardarla vas a ser bendecido. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios. No dice adora a la Virgen María, no dice adora a los santos, no dice adora al Papa, no dice adora a nadie más que a Dios. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios, como te lo comenté ahorita en Lucas capítulo 24, versículo 52, lo puedes ver también en Hebreos capítulo 1, versículo 6, Mateo capítulo 8, versículo 2, que Jesucristo es adorado y es considerado Dios, porque Él es Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible. Fíjate que Juan aquí, igual que el capítulo 19, versículo 10, comete el mismo error. Te voy a leer el capítulo 19 cuando están todos alabando en el cielo y está en la cena del Cordero y Dios le muestra la cena perdón, la cena de las bodas del Cordero. Entonces, versículo 10 del capítulo 19 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Después en el capítulo 22, Juan está anonadado de todo lo que ha visto y vuelve a adorar a un ángel.
Y el ángel le dice, a mí no me adores porque yo soy consiervo tuyo, somos iguales tú y yo, pero al que debes de adorar es a Dios. Si los católicos leyeran la Biblia tal cual como es, se quitarían de tantas tonterías. Si las personas leyeran la Biblia, dejarían de adorar ángeles y a seguir ángeles y constelación, todo ese tipo de cosas, adorar al universo y todo ese tipo de cosas. Si la Biblia, perdón, si las personas leyeran la Biblia y entenderían que solamente debemos adorar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, entenderían la verdad. Pero bueno, hay muchas personas que se la pasan adorando ángeles, hay muchas personas que se la pasan adorando el universo, hay muchas personas que se la pasan adorando a la madre naturaleza, que no hay madre naturaleza, hay muchas personas que se la pasan adorando a falsos dioses, a demonios, otros se la pasan adorando al mismo Satanás, sabiendo los satánicos esto, pero bueno, nosotros como cristianos adoramos a Dios. Aquí hay una pregunta importante, ¿por qué Juan adoró a este ángel? Porque quiero que entiendas un poquito. El versículo 7, el ángel está hablando de parte de Jesucristo. No está diciendo que el ángel sea Jesucristo, porque después en el versículo 9 que leímos, le dijo, a mí no me adores, adora solamente a Dios. Entonces eran tantas las cosas, era tan fuerte la visión que Juan estaba teniendo y escuchando la voz de Dios a través del ángel, no porque el ángel fuera Dios, sino porque Dios utilizó al ángel para hablar con, con, con Juan. Muchas personas se dejan guiar por visiones en lugar de la palabra de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque así nació el Islam por un profeta, perdón, por un ángel que vino y le habló al profeta Mahoma y le dijo, así también fue los testigos de Jehová y así también fue ¿cómo se llama? Se me olvidaron, los de Jesucristo, la última iglesia, así también son ellos, que vino un ángel, Joseph Smith dice que vino un ángel y le enseñó un nuevo evangelio, que esto y que el otro. Bueno, la Biblia nos dice que si un ángel mismo nos revela un evangelio diferente, anatema sea. Por eso este ángel, estamos entendiendo que cuando vino a hablar de Dios, habló de Dios, habló de Dios. ¿Por qué habló de Dios? Porque le dijo, vengo a hablarte de parte de Dios, pero yo no soy Dios, no me adores a mí. ¿Ok? Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa esto que no selles las palabras? En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el capítulo 8, le dice Daniel, sella las palabras de esta profecía porque no son para tu tiempo, Daniel, son para otro tiempo. Por eso Daniel estaba consternado y no entendía las visiones, y Daniel estaba orando a Dios porque Dios le dijo, no te lo voy a revelar a ti, Daniel. Eso es para otro tiempo. A Juan le dice, no selles. Fíjate, le dice en el versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Leímos en el versículo 5 que esto debe suceder pronto, y luego Jesucristo dijo, vengo pronto, y luego en el versículo 10 nos dice, todo esto está cerca de cumplirse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos ha dado un completo entendimiento de su plan, de todo lo que va a hacer aquí en la tierra en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿qué esperas para tomar el libro de Apocalipsis en serio y estudiarlo más? ¿Qué esperas para meterte más en la profundidad de Apocalipsis y estudiar escatología? Hoy la iglesia deberíamos estar estudiando esto más a profundidad para entender los acontecimientos y no tener miedo y no estarnos preocupando y no tener, es que no le entiendo. Y pudimos, todas las personas que estamos en este estudio y que están en este estudio y que han seguido capítulo a capítulo, se han dado cuenta que le han entendido y lo que Dios está hablando de su plan en los últimos tiempos. Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que
que nunca van a cambiar, que por más que las personas lean Apocalipsis, no van a cambiar, porque no quieren leerlo desde una perspectiva donde Dios está hablando sus vidas para cambiar. Hay muchas personas que leen la Biblia y al leer la Biblia no quieren cambiar. ¿Me explico? Y es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, el que es injusto, siga siendo injusto, total. Pero el que es santo, santifíquese aún más. ¿Por qué? Porque sabe que su Señor va a venir pronto. El injusto, pues no quiere saber y pues no lo va a saber. Versículo 12. Vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto. Te vuelvo a repetir, versículo 6, versículo 7, versículo 10 y versículo 12. Está hablando de que viene pronto. Si Él menciona ya 4 versículos donde está diciendo que va a venir pronto y que todo esto va a suceder pronto, es porque va a pasar pronto. Y vuelvo a repetir, tal vez, pero pastor, van 2000 años y no ha pasado. La Biblia nos enseña que la palabra pronto, ¿cómo te lo puedo explicar? Quería explicártelo de una manera que se pueda entender. Eh, la palabra pronto no tiene que ver como en griego, como nosotros creemos que va a pasar inmediatamente. ¿Sí me explico? La palabra pronto en griego tiene que ver con expectativa. Es decir, lo que más bien está diciendo es, estate en la expectativa de, porque esto va a suceder. No sé si me explico. Bueno, la iglesia primitiva creía que en cualquier momento podía suceder el rapto. Es más, los de Tesalónica creían que ya había sucedido el rapto. Por eso le escribe Pablo a Tesalónica y le dicen, calmados, calmados, el rapto no ha pasado. Primero tiene que manifestarse el hombre inicuo, porque los tesalonicenses pensaron que ya se habían perdido del rapto. ¿Por qué pensaron eso? Porque vino una persecución muy fuerte contra los cristianos. El emperador Nerón empezó a matar a muchos cristianos y ellos pensaban que el rapto ya había sucedido y se lo habían perdido. Por eso Pablo les escribe, tranquilos, ¿ok? Entonces la palabra pronto no tiene que ver con mañana o pasado, sino que tiene que ver con la expectativa de que esto va a suceder en cualquier momento. Ahora entiendes por qué los cristianos del Antiguo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento de la iglesia primitiva vivían a muerte todos los días. Ahora entiendes por qué ellos sacrificaban sus vidas y estaban dispuestos a dar su vida por eso. Porque ellos entendían que el día de mañana podía ser el último día de sus vidas. Porque Cristo, ellos tenían que vivir con la expectativa de que su Señor en cualquier momento regresaba. Cosa que hemos perdido en la iglesia el día de hoy. Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes, ¿viven con la expectativa de que Cristo va a venir? La respuesta está en el versículo 10, en el versículo 11. Aquella persona que no está con la expectativa, siendo cristiano, que Dios va a regresar pronto, entonces sigue haciendo lo malo, lo injusto. Pero aquella persona que vive con la expectativa de que Jesucristo va a regresar pronto, entonces él practica la justicia todos los días, y se santifica más todos los días, y todos los días doblega su voluntad a Dios, y todos los días sigue adelante esforzándose, porque él piensa, él cree y sabe que su Señor vive con la expectativa de que su Señor va a regresar por él. ¿Tú vives con la expectativa de que Cristo va a regresar por ti mañana? Entonces, ¿por qué sigues practicando ese pecado que te gusta tanto? ¿Por qué sigues siendo indiferente ante las cosas de Dios? ¿Por qué te da igual que maten a cristianos en Nigeria? ¿Por qué te da igual ver a las personas pobres y no hacer nada? ¿Por qué te da igual ir a la iglesia? ¿Por qué te da igual si fallas o no vas a la iglesia? ¿Por qué te da igual dejar de leer una semana o 2 semanas? ¿Por qué te da igual dejar de orar? ¿Por qué te da igual no practicar lo bueno? ¿Por qué te da igual hacer lo malo? ¿Me explico? El verdadero creyente vive con la expectativa de que Cristo viene mañana y que yo voy a la iglesia lo más que pueda, porque la Biblia nos manda eso, y que yo ofrendo lo más que pueda, y yo ayudo a los pobres y necesitados lo más que pueda, y que yo vivo con excelencia la razón de mi existencia lo más que pueda. Si el día de mañana
nos quedamos sin nada fue porque dimos lo que más, perdón, dimos todo lo que teníamos que haber dado, porque creemos que el Señor nos va a proveer. Entonces, los invito a que vivan con esa expectativa. El Señor viene pronto, no mañana, sino que estemos con la expectativa de que el Señor en cualquier momento va a venir y tenemos que estar listos. Acuérdense que Jesucristo les dijo que vino la parábola de las 10 vírgenes, 10, 5 estaban listas y las otras no. ¿De cuál vírgenes eres tú? Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, va a traer un galardón Jesús. Y dice, para compensar a cada uno según sea su obra. ¿Estás entendiendo? El vivir para Cristo tiene un peso eterno de toda la eternidad. Haz obras aquí en la tierra porque en el cielo no las vas a poder hacer. Haz obras aquí en la tierra porque eres cristiano. Haz obras no para salvación, sino porque ya eres salvo. Desgástate lo más que puedas. Hoy deberías estar desgastándote tu vida para decir, ¿cómo hago para llevar más personas a Cristo? ¿Cómo hago para discipular más personas? ¿Cómo hago yo para prepararme más? ¿Cómo hago yo para discipularme mejor? ¿Cómo yo hago para estudiar mejor la Biblia? ¿Cómo yo hago para ayudar más a los necesitados? Esa es la pregunta que te tienes que estar haciendo. Y no te tienes que estar preocupando por el qué vas a comer el día de mañana, de qué vas a vivir, en qué vas a trabajar, qué vas a hacer, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a pagar aquello, lo otro. La Biblia dice que eso es lo que preocupa a los inconversos, que es lo que es lo que preocupa a los gentiles. Así lo dice Jesucristo. Más buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo mismo con lo que empieza el capítulo 1 de Apocalipsis, que se le presenta a Juan y le dice a Juan en el versículo 11 del capítulo 1, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y escribe este libro. Pues ahora este mismo alfa y omega, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo, ahora yo soy el que estoy firmando este libro con mi puño y letra. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin y el primero y el último, no hay más. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Nadie puede entrar a la nueva Jerusalén si no lava sus ropas. Pastor, ¿cómo lavo mi ropa? Isaías capítulo 1. Déjame nomás encontrar ahí porque estoy buscando ese. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, si oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pastor, ¿cómo lavo mis ropas? Ven a Dios, a Cristo Jesús, que es el único que puede perdonar tus pecados y quitarlos. Y esa es la forma en que lavas tu ropa. ¿Te acuerdas que Jesucristo contó la parábola de la cena, que estaba un rey que hizo un banquete muy grande y que se encontró a unos que no tenían ropa de gala y les dijo, sacadlos? Bueno, la Biblia nos enseña que para estar ahí tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. No hay un evangelio verdadero si no le confiesas tus pecados a Dios y hay un arrepentimiento verdadero. Muchas personas evangelizan diciendo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. En parte es verdad, pero no te cuentan todo lo demás. No te cuentan que la verdadera salvación empieza por arrepentirte. Arrepentíos y convertíos. Y después de arrepentirte y convertirte, ¿por qué me arrepentí? Porque soy un pecador y Jesús pagó por mis pecados y quiero vivir
Quiero que Cristo viva en mí. Y ahora entiendo la salvación y el regalo de la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora me convierto. ¿Qué significa convertirme? Seguirlo, ser su discípulo. ¿Por qué me convierto? Porque he creído en lo que Él hizo por mí, que Él perdonó mis pecados y que si mi ropa es lavada en Él, entonces yo estaré con Él. Y dice ahí el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Uy, ten cuidado con este versículo porque los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Así es que aprendamos a no mentirnos entre cristianos, aprendamos a no mentirnos entre los miembros de Cristo Jesús. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Te das cuenta? Que no es Jesús, por ejemplo, Jesús habló en el versículo 7, en el versículo 12, en el versículo 13 y ahorita en el versículo 16, pero no estaba Jesús ahí, sino que era su ángel que estaba hablando en nombre de Dios. No sé cómo explicarlo, no sé si traía una grabadora donde le puso play, por así decírtelo, ¿me explico? No sé, es algo fuera de nuestra cabeza entender, porque no estaba Jesús en una imagen, era un ángel que tampoco dijo el ángel, yo no soy Jesús, a mí no me adores. Por eso Juan pensó que era Jesús y lo adoró y le dijo, no, yo no soy Jesús, yo soy un ángel como tú. Pero ¿cómo? Pero si se oye la voz de Jesús. No sé cómo Dios hace eso, pero lo que él está explicando que es un ángel al que le envió y que ese ángel estaba hablando en el nombre de Jesús. Y el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel. No estaba ahí Jesús, ¿te fijas? Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, está diciendo, yo soy aquel Mesías, el Cristo que había de venir. Y vine. Versículo 17, y el Espíritu, con E mayúscula del Espíritu Santo, y la esposa en conjunto, porque estamos unidos por medio del Espíritu, dicen, ven. Tú y yo tenemos que estarle diciendo a Jesús, ven. Yo conozco cristianos que no quieren que el Señor venga porque quieren ver a sus nietos, sus hijos ahorita que tienen, no sé, 15, 20 años y quieren ver nietos. Yo conozco cristianos que están más terrenales, no haciendo pecado, sino que están más enfocados en lo terrenal y que no le quieren decir a Jesús, ven, porque todavía les faltan muchas cosas por hacer. Un verdadero cristiano, la esposa de Cristo le está diciendo, ven Jesús, no me importa que mis hijos estén chiquitos y no vean mis nietos, no me importa que en la etapa en la que estoy todo me faltan cosas, lo que tú quieras, no me importa, yo quiero que tú vengas, Señor. Y eso es lo que tú y yo deberíamos estar clamando, Jesús, ven. Y si Dios nos da la oportunidad de ver a nuestros nietos, a nuestros hijos, lo que tú quieras, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero yo conozco personas que dicen ser cristianos y están más preocupados porque no van a ver a sus nietos, a sus hijos crecer, etcétera, etcétera, si el Señor viene ahorita. Puras tonterías. Nosotros debemos estar enfocados en el reino de Dios. Si tus hijos están chiquitos, se van a ir al cielo. ¿Quién te dice que después de que crezcan sigan al Señor? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. ¿Tú estás oyendo? Entonces, acompáñame a decirle, ven, Señor Jesús, te espero con todo mi corazón. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿De qué agua? El río que va a estar corriendo en la Nueva Jerusalén, ahorita lo podemos tomar por medio de Jesucristo gratuitamente. Si tú no le has dado tu vida a Cristo Jesús, necesitas dársela. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Te das cuenta que las plagas que están escritas en este libro no son para los cristianos? Dice que Dios las va a traer
aquellos cristianos que se desvían y hacen una blasfemia, una herejía y pervierten este libro. A ellos sí. ¿Te das cuenta que todo el libro de Apocalipsis no tiene el fin de dañar a los hijos de Dios? Versículo 19, gloria a Dios. Y si alguno quitare, perdón, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay que entender que algunas personas utilizan este versículo como para toda la Biblia y Dios no está hablando de toda la Biblia, está hablando de esta profecía. Quiero que entiendas que es el único versículo en toda la Biblia que se dice que si alguien le quita a este o le añade, Dios lo va a quitar del libro de la vida. ¿Qué significa eso? El libro de Apocalipsis es el libro más importante de los creyentes, de los cristianos. Tenemos que estar estudiando el libro de Apocalipsis más seguido y a mayor profundidad. Versículo para que nadie nos engañe. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, gloria a Dios. Jesucristo está diciendo, yo no estoy mintiendo, yo voy a venir en breve. Amén significa, así lo creo, Señor, así será. Amén significa, sé que así es, no como que a lo mejor, así será. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar el día de hoy todo Apocalipsis, Señor. Ya vamos en el capítulo 20 de 22 de Apocalipsis, ya lo acabamos. Gracias, Señor, porque nosotros somos la esposa y estamos emocionados con la emoción, pero también en el espíritu estamos gozosos de decirte, de verte, de abrazarte, de adorarte, de estar contigo y darte las gracias personalmente. Por eso te decimos hoy, ven, Señor Jesús, ven. Te pido, Padre, que si hay algo en mí que me está impidiendo yo venir a ti, perdóname y lávame con la sangre de Jesús. Yo no quiero practicar la injusticia, sino yo quiero practicar la justicia. Ayúdame a quitar todo aquello que debo de quitar de mi vida para enfocarme en ti. Ayúdame a vivir mi vida teniendo la expectativa de que tú vas a regresar y que vas a regresar pronto. Ayúdame a tener la expectativa de todos los días vivirlos como que si fuera el último día de mi vida. ¿A quién más le voy a predicar? ¿A quién más le voy a enseñar de Jesucristo? ¿A quién más lo voy a discipular? ¿A quién más voy a ayudar? Ayúdame a no enfocarme en mi vida y perdóname cuando lo hago, Señor. Yo sé que tú eres un Dios bueno y nos perdonas cuando nos enfocamos más en nuestras propias vidas, pero ayúdanos también, Señor, a que hoy sea una catapulta para enfocarnos en ti y servirte a ti, sirviendo a otros, porque Cristo viene pronto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos por el estudio de hoy. Gracias porque tu palabra es verdad y toda la profecía de Apocalipsis se cumplirá, Señor. Gracias porque hoy podemos ver tu bondad, tu victoria y hoy podemos entender que el libro Apocalipsis nos habla desde un lugar de victoria donde queremos estar, junto a ti, por el resto de nuestra eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una disculpa para todos aquellos que hoy les dije que empezamos a las 9:30, pero me tardó un poquito más. Ya puedes ponerle, quitar, por favor, ¿no?